Bien, en esta ocasión vamos a hablar de la ofrenda y vamos a ver cómo es que el diezmo fue cambiado y cómo es de que ahora la ofrenda la debemos de dar para los pobres y para el necesitado. Y para esto vamos a empezar a leer unas escrituras y la vamos a ver en Romanos 15:26, la primera escritura. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a hacer bien una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así es. En Macedonia y Acaya, el apóstol Pablo inició la ofrenda para los santos. Era para una necesidad que había y era una cierta cantidad que habían establecido. No menciona la cantidad, pero había un propósito para el cual esta ofrenda iba a ser donada. La siguiente escritura la vamos a leer. 1 Corintios 16, del 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Así es. Cada primer día de la semana. Recuerden que Pablo había instituido que se guardase el cuarto mandamiento. Era una persona celosa de la ley. Entonces, como se estaba guardando el cuarto mandamiento, él instituyó que cada primer día de la semana, el día después del día de descanso, dijo que se juntase, no que se colectara en donde se congregaban, sino que lo juntase cada quien según hubieran puesto en su corazón, que guardasen esa cantidad para que después fuese juntada, colectada y ser llevada a los pobres en Jerusalén, a los santos, a los necesitados. La siguiente escritura la vamos a leer en 1 Corintios 9, del 13 al 15. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Así es. Cuando el apóstol Pablo estaba estableciendo este cambio, obviamente el templo aún existía. El templo aún existía y sabía que los diezmos iban a ser, continuaban aún para el templo. El apóstol Pablo tenía un trabajo muy difícil de iniciar el cambio al cual el plan de Dios a donde iba progresando a que por medio de nuestro Señor Jesucristo el templo iba a terminar, los diezmos iban a terminar. Ahora, si no había templo y no había diezmos, ¿a quién se iba a diezmar? A nadie. Pero ahora íbamos a ofrendar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ahora moraba en nuestros corazones y de nosotros iba a nacer el querer ayudar al prójimo. Porque si realmente tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Bien, la siguiente escritura la voy a leer yo en 2 Corintios 8. En el versículo 1 dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas, en su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El apóstol Pablo está dando la comparación aquí que aun cuando las iglesias no tenían lo suficiente, ellos habían hecho hasta más allá de lo necesario, no poniéndolos en apuros, sino que lo que nacía en su corazón, lo que habían establecido, ellos lo habían logrado, habían vencido el objetivo que tenían que llegar. En el versículo 4 dice así: pidiéndonos con mucho ruego que les
diésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense, hermanos, el espíritu que tenían. Ellos pedían con mucho ruego que les permitieran ser parte de este grupo de personas que habían puesto en su corazón a ayudar a los pobres, a ayudar a los santos en Jerusalén. En el versículo 12 dice así: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hoy en día se predica que si no tienes, pero tienes tarjeta de crédito, que tú puedes hacer tu ofrenda, que tú puedes donar con la tarjeta de crédito. Ese es un concepto que ha sido torcido y que ha sido usado y han usado a los congregantes de una manera terrible, donde los ponen en apuros sin pensar cómo esas personas van a después a volver a juntar ese dinero. Toda aquella persona que está usando estos conceptos de que da tu tarjeta de crédito para ayudar a otras personas, no están poniéndose en el lugar de esas personas, y no tienen el Espíritu de Dios, porque no les importa qué es lo que su semejante, en qué apuros los van a poner. En el capítulo 9, versículo 2 dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. En esa escritura nos damos cuenta que la iglesia de Acaya había llegado ya al propósito de lo que habían puesto como meta para colectar para los pobres. Y se está dando cuenta aquí que dice que de gran celo, con gran celo, ellos llegaron a tener el fin del propósito al cual ellos tenían que llegar. En el versículo 6 dice así: pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Claramente estas escrituras nosotros las hemos escuchado muchas veces, y siempre por lo general lo usan para extorsionarnos, para robarnos espiritualmente. Nos ponen esas escrituras para darnos a entender que si no ofrendamos todo lo que tengamos, de la gran parte de lo que tengamos, no vamos a ser bendecidos, porque no damos en gran cantidad. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el versículo 7? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Hermanos, cuando ustedes vayan a ofrendarlo, van a ofrendar porque Dios los ha bendecido y porque Dios les ha puesto eso en su corazón. Si no tienes para ofrendar, no ofrendes y no pongas a tu familia en apuros. Pero si Dios te ha bendecido, no ocultes esa bendición, que tú debes de bendecir a otras personas. En el versículo 10 del capítulo 9 de 2 de Corintios dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Claramente nos dice este versículo que si nosotros damos a como Dios ha puesto en nuestro corazón, nuestra justicia y nuestras buenas obras van a ser aumentadas y van a ser crecidas abundantemente.